¿Cardio? No me meto en nada de eso. Yo vine acá a dar mis 5 clases y listo. El resto no me 6. interesa. 6, el resto no me interesa. Ya, Es lo último. Es la listo. última. Vamos a hablar de diátesis hemorrágica. También hay que lo conocen como síndrome purpúrico hemorrágico. Yo creo que más que ya el tema de síndrome purpúrico hemorrágico, ustedes lo vieron una vez conmigo en semiología. Igual vamos a hacer primero un repasito inicial de las principales características. Ustedes saben que los síndromes purpúricos hemorrágicos o diátesis hemorrágica también son todas aquellas enfermedades, vamos a decir, o desórdenes que ocurren como resultado de todo el proceso hemostático normal. Eso implica que ustedes se tienen que saber sí o sí la hemostasia. ¿Ya? Entonces, saben que todo lo que se produce, hay un proceso que se produce el coágulo y hay otro proceso que lo destruye. ¿Y eso están en qué? En equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre los dos, porque si va a favor de la coagulación hay una hipercoagulabilidad, y si está a favor de la fibrinólisis o del otro, va a favorecer la anticoagulación o el sangrado. Estos uno aparentemente no lo ve con frecuencia, o si lo ve, no lo ve como es. ¿Ya? Oye, me está sangrando la nariz, pero uno lo ve como que te sangró la nariz por el sol, no sé, ¿no? Por el frío. O vienen y te un zancudo te pica y ya es por eso, ¿no? Pero uno tiene que tener en cuenta que cada vez que hay una lesión, cuando ustedes dieron semiología de la piel, que no sé quién le habrá dado, dieron eso, ¿no? Lesiones hemorrágicas de la piel, que ya ustedes se la saben también porque ya hemos hablado. Entonces, como sabemos, hay dos tipos de hemostasia, ¿no? ¿Ya? Una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Como ya ustedes son fisiólogos de la sangre, no les voy a explicar mucho el detalle, pero sí sepan que hay una hemostasia primaria y una hemostasia secundaria. Cuando se rompe un vaso, cuando hay una lesión vascular, cualquier tipo, ¿cuál es el primer mecanismo que se produce? La vasoconstricción. ¿Ya? La vasoconstricción para disminuir el flujo hacia el lugar donde está el daño. Cuando pasa un periodo de tiempo, esa vasoconstricción, si sigue sangrando, comienza todo el proceso de participación de las plaquetas, ¿no? Adhesión, agregación y liberación de los gránulos, como ustedes le quieran decir, las sustancias plaquetarias. Y por último, y ahí da lugar al trombo blanco, y por último se empiezan a incluir los factores de la coagulación y da lugar al coágulo definitivo o al trombo rojo, ¿no? Entonces, la primera parte que ocupa el vaso y todo lo relacionado con las plaquetas se llama como hemostasia primaria. ¿Ya? Eso lo tienen que tener en cuenta. Y el segundo proceso en el cual participan los factores de la coagulación se conoce como hemostasia secundaria. Eso tienen que tenerlo acá en mente, primero, porque las manifestaciones clínicas de daño de la hemostasia primaria son diferentes a las manifestaciones clínicas del daño de la hemostasia secundaria. Yo sé que ustedes son pocos semiólogos, pero es importante que lo sepan para que les permita, cuando tengan ya en Purús, Yurúa, Cepagua, Macicea, o eso es a lo máximo que aprueben. Pero deben tener, porque allá no van a tener exámenes, y por lo menos ya tienen que tener, ¿qué cosa? Una idea. Entonces, ¿cuál sería la clasificación fisiopatológica? Las que se producen por el daño, por problema vascular, que se llaman como diátesis vasculares, las que se producen por alteraciones plaquetarias, que se llaman como diátesis o síndrome plaquetario, las que se producen por trastorno de los factores de la coagulación, que se llaman diátesis hemorrágicas plasmáticas. Y bueno, están las mixtas, que se pueden ver combinación de varios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cirrosis hepática puede haber una afectación mixta. ¿Por qué? Porque hay un factor de la coagulación, hay factores de la coagulación que dependen de la síntesis en el hígado. ¿Cuáles son? A ver.
¿Cuáles son? Esto es un tema bonito, que a ustedes no les interesa estudiar, por eso no le avanzan en la hematología. Pero este es un tema interesantísimo. De la vitamina K. Los factores de la coagulación que se dañan, los factores de la coagulación que se dañan, que dependen del hígado, son aquellos factores de la coagulación dependientes de la vitamina K, porque dan lugar a la síntesis de ¿qué cosa? Protrombina, que es el factor ¿cuál? 2. ¿Cuál más está ahí? 5. El 5 no. 7. 7, 8. Esos son, ya. Entonces, esos tienen una clínica diferente. ¿Eso qué es lo que van a dar? Hematomas. Pero además tienen hipertensión portal. ¿Se acuerdan cuando ustedes han rotado por gastroenterología los pacientes con cirrosis tienen hipertensión qué cosa? Portal. Portal. Y la hipertensión portal, entre las características clínicas que tiene, ¿cuál es? La esplenomegalia. Y la esplenomegalia produce secuestro y destruye. Y al producir destrucción, ¿qué es lo que va a dar? Trombocitopenia. Entonces va a dar mixto, da manifestaciones de hemostasia primaria y manifestaciones de tipo plasmático. Entonces, esto yo le voy a repasar algo que ya tienen de la clase de semio, que hay dos tipos de lesiones hemorrágicas de la piel, las púrpuras y los hematomas. Las púrpuras son expresión de ¿qué? De daño de la hemostasia primaria. Cuando ustedes vean petequias, víbices o equimosis, el problema no está en la coagulación, sino en el vaso o en las plaquetas. ¿Ya? En las plaquetas los daños pueden ser en número, que son cuantitativas, que son los que se llaman trombocitopenias, o en las funciones, que son de tipo cualitativa, que se llaman como trombocitopatías. En ese tú miras el número de plaquetas si están normales, pero ellas o no se adhieren, o no se agregan, o no liberan sus sustancias. Entonces, ¿cuáles son las lesiones purpúricas? Las petequias, que ustedes la conocen, las víbices, que son petequias pero así lineales, como cuando hacen así, rayan, y las equimosis. Estas equimosis se parecen mucho a los hematomas. ¿Ya? ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un hematoma y una equimosis? Porque tú puedes tener muchas equimosis, muchas, se juntan y puede parecer una lesión así, de este tamaño, ¿no? Pero por muy grande que sea, no necesariamente es un hematoma. Lo que diferencia una equimosis de un hematoma es el relieve. La equimosis tú le pasas y es plana. ¿Cómo es? Hematoma. Los hematomas tienen relieve. Además de que los hematomas pueden estar también en las vísceras y en los órganos. Puede haber un hematoma renal, ¿no? Un hematoma hepático, un hematoma esplénico, un hematoma retroperitoneal, un hematoma del músculo, ¿ya? E incluso puede haber colección en algunas articulaciones, que es lo que se conoce como hemartrosis, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que puede haber entre entre las púrpuras y los hematomas. Sobran los exámenes complementarios. Esto yo nomás lo voy a pasar por encimita porque ustedes ya hablamos de eso en semiología. Y yo sé que ustedes quizás no lo guardan en la cabeza, pero sí en la USB. En el PPT. ¿Ya? Entonces, si vamos a evaluar, le voy a ir dando así nada más. Si vamos a evaluar la actividad vascular, la más fácil, la que vas a tener siempre a mano, Mauro, es agarrar al paciente y hacerle una prueba de lazo. ¿Sabe lo que es lazo? Eso con que te ahorca. Eso es un lazo, ¿no? Pero esta prueba tú la puedes hacer con dos cosas, o con un torniquete, le aprietas al paciente, o de lo contrario, agarras el tensiómetro, le insuflas y calculas la presión arterial, ¿ya?
120 sobre 80. Y el promedio de las dos, que sería 120 más 80, ¿cuánto es? 200. Entre 2, 100. Allí dejas el tensiómetro, en esa compresión. Al minuto, y le vas a poner el estetoscopio acá, y al minuto vas a ver que empiezan a salir los puntitos. Si no aparece, puedes esperar hasta 5 minutos, ¿ya? Esa es una prueba que eternamente se hizo, que los rusos le dicen Konchalovsky y los americanos le dicen Rumpelli. ¿Han oído esa prueba de Rumpelli? Que también se la deben haber dado en este laboratorio, porque es un examen, ¿ya? Entonces, esa prueba de lazo te va a permitir ver si hay daño vascular. ¿Dónde lo puedes aplicar fácil? En el dengue. Porque en el dengue hay un daño vascular. No solamente, acuérdense que el problema del dengue, la gente le tiene mucho miedo ¿a qué? A las plaquetas. Pero los pacientes con dengue no se mueren de trombocitopenia, sino se mueren de daño vascular con extravasación de líquido y hemoconcentración. Entonces, esa es una primera prueba. Y el otro es el tiempo de sangramiento o tiempo de sangrado, como ustedes le tienen que decir, que eso sí se lo saben porque acaban de dar ahora, hasta examen creo que han dado ya, ¿no? De patología a la parte de la sangre. Cualquiera de esos dos va a ser expresión de ¿qué? De daño del vaso. Y no hay que hacer ningún examen, porque con este a veces es suficiente. Cuando yo le abro esto va a venir otro y le va a decir, no, ya eso es antiguo, no sé qué, listo, está bien. Pero cuando tú estés allá en Cepagua, lo antiguo va a ser para ti muy novedoso porque no tienes nada. Entonces yo les aconsejo que se aprendan lo antiguo y que también se sepan lo nuevo, como vamos a hablar, ¿no? En las lesiones de las plaquetas, el primero que todo el mundo mira, ¿cuál es? El número. Las plaquetas normales son entre ¿cuánto y cuánto? 150 hasta 450 más o menos. Es decir, entonces, ¿cómo puede estar el recuento plaquetario? Puede estar normal o puede estar bajo. Donde está bajo se llama ¿cómo? Trombocitopenia o plaquetopenia también hay quien le dice. Sin embargo, se considera, yo por ejemplo no le tengo mucho miedo a las plaquetas, ¿ya? Pero en el caso de las plaquetas, nadie le da mucho valor en el mundo a las que están por encima de 100. Por eso se considera trombocitopenia clínica la que está por debajo de 100.000 plaquetas. Y así, si tiene más de 70.000, casi nunca va a sangrar, a no ser que te deje un golpe muy intenso. Entre 50.000 más o menos y 70.000, un golpecito mediano. Y ya por debajo de 30.000 sangra incluso espontáneamente. Pero eso no quiere decir que te vas a morir, solamente que tú tienes que buscar la causa. Ese es en cuanto a qué cosa, al número. Pero también está el tiempo de sangrado, sangramiento, sangría, que también va a ser. ¿Por qué? Porque afecta a qué cosa, la hemostasia primaria. Todavía no hablamos de tiempo de coagulación, porque el tiempo de coagulación es ¿para qué? Para las plasmáticas. Le hacemos acá su frotis o lámina periférica para ver si hay alguna alteración de las plaquetas en cuanto a número, en cuanto a forma, a tamaño. La retención plaquetaria, que igual se hace, que muchas veces hay acumulación en Rolex, así se llama, ¿no? Rolex, que son acumulación de plaquetas así como monedas, pila de monedas. Y lo otro es que podemos hacer también agregación plaquetaria en la prueba de lazo. Entonces hay varias formas de evaluarlo. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo que antes se hacía solamente, le sacabas la sangre y veías si el coágulo era retráctil. Este es ya más antiguo, ¿no? Pero para que lo tengan claro, que ustedes van a sacarle sangre a una persona, le van a poner ahí en un cubo objeto y van a saber si coagula, si se... en el tiempo, ya cuando sean 2 horas no va a pasar, ¿no? Entonces, acá lo más importante es que estas pruebas miden ¿qué cosa? Recuento, pero hay otras que miden calidad. Esa es mucho más difícil y no lo vamos a ver así tan facilita en esto, ¿no? Entonces, esta prueba de retención plaquetaria, como les había dicho, evalúa la capacidad que tienen las plaquetas de adherirse a la superficie. Por eso, por ejemplo, cuando tú le das a un paciente aspirina, ¿no? La aspirina, ¿cuál es el mecanismo de acción de la aspirina? Esa aspirina que ven ustedes todos los días por ahí. No, sí, pero el mecanismo de... ¿Cuál es? La aspirina ustedes la conocen.
Han oído hablar de ella, pero no saben ni para qué, ni por dónde actúa, ¿no? Y menos van a saber dónde y quién la descubrió. ¿No? Dice que había, rápido ya, dice que había un tipo, así como Mauro, pero inteligente y que estudiaba, que estaba en su casa y su mamá no se le quitaba el dolor de cabeza con nada. Como era un alemán así como Adolf Hitler, se fue al patio de su casa y agarró y raspó y sacó la resina de un árbol. Ese árbol se llama sauce blanco, y el sauce blanco en latín se dice Salix alba. Y entonces ese muchachito que se llamaba Felix Hoffmann, junto a otro que fue el que la patentó, que se llama Edmund Stone, le empezaron a dar a las personas con el nombre de Spirsaur, pero que le daba un poco de ardor en el estómago, ¿ya? Y le añadió algo para que bajara un poco la acción sobre el estómago. ¿Y qué fue lo que le añadió? Ácido acético. Por eso el Salix alba, de ahí sale el ácido salicílico, y del otro el acetil, por eso se llama ácido acetil salicílico. Ese fue en el año 1899. Y desde ahí para acá ha sido la reina de las pastillitas. Sirve para todo y al final no sirve para nada, ¿ya? Y entonces esa aspirinita se une a la superficie de las plaquetas e inhibe la agregación plaquetaria. ¿Y ese efecto qué tiempo dura? 7 days, porque es el tiempo que las plaquetas viven. 7, 8 días, ¿no? Entonces, ¿no duran eso, las plaquetas? 10. Claro, 7, 8. Entonces, por ahí es que cuando ya tú le das aspirina hoy, todas las plaquetas que estaban ahí ese día van a estar con aspirina hasta 7 o 10 días. Por eso cuando van a operar a algún paciente tienen que suspenderle con una semana de anticipación las plaquetas para que no haya riesgo de sangrado. Por eso hay dosis de antiagregación, hay dosis de anticoagulación y hay dosis de analgesia en la aspirina. Por eso es que supuestamente sirve para varias cosas, ¿ya? Pero eso yo sé que se lo enseñaron a ustedes en farmacología. Con toda historia. Entonces, normalmente lo que debe pasar es que el 50% de las plaquetas se retienen, y acá es donde vienen las alteraciones que son de tipo funcionales o cualitativas, ¿no? Aquí son las llamadas trombocitopatía, que está el síndrome de Bernard-Soulier, el síndrome de Glassman, von Willebrand y otras trombopatías que se producen, así como le explicaba acá. La aspirina, el ácido acetilsalicílico y los procesos urétricos. Entonces, este es muy fácil, háganlo allá en Purus y después me cuentan. Después cuando me encuentren por ahí me cuentan. Esto son otras que se hacen ya un poco más nuevas, que esta ya no la van a encontrar en Purus ni en el Hospital 2 de Pucallpa, sino la van a tener que encontrar en otro lado. Pero para que sepan, está la agregometría óptica, que más o menos es el mismo mecanismo, y generalmente se utiliza para encontrar trombocitopatía. Es decir, no se queden solo con ¿qué? Con el número. Puede haber alteraciones, como ocurre por ejemplo en la sepsis. En la sepsis hay problemas no de número solamente, sino de función. En el caso, ya salimos de la hemostasia primaria, ¿se acuerdan? Hemostasia primaria, que era vaso, plaqueta. De allí viene ¿qué cosa? La hemostasia secundaria, ¿qué cosas son? Factores de la coagulación. Recuérdense ustedes en la primaria cuando hablaron de vía intrínseca y vía extrínseca. Entonces hay pruebas que miden global, que es el tiempo de coagulación. Este mide en todas las causas de diátesis plasmática, ¿cómo va a estar? Prolongado.
¿Por qué? Porque no se coagula. Pero hay dos exámenes que un poco que te ayudan a diferenciar. Eso solamente dándole un curso. No le dijeron que se ve coagulación donde funcionan acá en el... Antes se hacía así, ¿no? La vía intrínseca no son los factores dependientes de la vitamina K. Esa es la vía ¿qué? Extrínseca. Ya ustedes dijeron que los que dependen de la vitamina, ¿cuáles son? El 2, 7, 9, y 14, 18, 25. Esos son de la vía extrínseca. El resto son de la vía intrínseca. Entonces, ¿qué examen mide la vía intrínseca? El tiempo de tromboplastina parcial activada. ¿Sí se acuerdan del laboratorio de eso, no? Ese, cuando hay algún daño, está prolongado, como dije, son estos factores de la coagulación, a diferencia de los que son dependientes de la vitamina K, que son 2, esto que está acá, 2, 5, 7, 10, ellos son de la vía extrínseca. Entonces, si ahora ustedes yo te estoy poniendo a cualquiera de ustedes, le estoy indicando heparina. La heparina, ¿cuál de esas dos vías me va a dañar? Ustedes que ya saben farmacología, que saben fisiología, pero que todavía no saben nada de medicina. ¿Cuál estaría la heparina? ¿La intrínseca o la extrínseca? Extrínseca. No, intrínseca. Entonces, cuando tú veas que la heparina, el paciente está poniendo heparina, pero tiene la protrombina elevado, busquen que hay dos cosas. Yo conozco a algunos de los que trabajan acá médicos, que incluso son profesores de ustedes, que dicen, tiene alterado esto es por la heparina. La heparina no mueve la heparina mueve porque la heparina en su mecanismo de acción, que yo estoy seguro que ustedes se la saben, actúa sobre la antitrombina 3. Sin embargo, no sobre esta. ¿Ya? Entonces, esta es una anticoagulación y esta es otra. Entonces, de manera global, ¿qué le hacemos? Coagulación. ¿Esa está afectada en cuál? En todas. Los daños plasmáticos. Pero para la vía intrínseca, ¿cuál utilizamos? El tiempo de tromboplastina parcial activada, el TPT. ¿Ya? Y para la extrínseca, la protrombina. Por eso cuando tú tienes cirrosis hepática, el que se afecta, ¿cuál es? La B. La B no, la extrínseca. ¿Ya? Y entonces tengan eso en cuenta, porque cuando usas el otro anticoagulante, cuando utilizas el otro anticoagulante, ese que descubrieron el Asociemu, ¿ya? Pero Ese que descubrió el Asociemu, de allá de Wisconsin, el que se afecta es el de la 1, la C de Wisconsin. La Asociemu de la sede de Wisconsin de la 1. Como no pueden dar clase acá, pues allá van. Yo estoy diciendo, y tú te acuerdas por qué yo estoy diciendo eso, pero el 80% de lo que está acá no sabe de qué estoy hablando. Se ríen porque, como las películas rusas, que nadie entendía, pero todo el mundo se reía. Como Mr. Bean. Nadie entiende lo que dice, pero la gente se ríe. Entonces vamos a ir viendo rápido, sí, algunas de las principales. Las púrpuras vasculares, ya les dije que era por qué. Por daño vascular. Yo me acuerdo que yo, en mi ímpetu de estudiar, y como no tenía tanto dinero así como Mauro, por eso aprendí. No es para nada. Por eso aprendí, porque Mauro escribe acá y después no sabe dónde está la foto. Pero yo tengo en mi casa, en mi casa de acá, todos mis cuadernos de cuando yo estudiaba. Y me he pasado casi 5 o 6 días transcribiendo un libro, organizándolo. Entonces, eso es lo que les voy a poner acá. Lo que yo escribí a mano, debo traer cuando lo vea por ahí otra vez. Las púrpuras vasculares pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. La púrpura congénita generalmente se produce porque el vaso no tiene un soporte suficiente, es suave y se rompe, ¿no? Ahí está la telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Rendu
Osler y Weber. ¿Ya? El hemangioma cavernoso, que es el síndrome de Savage-Merry. Después les voy a hablar de eso. El síndrome de Marfan, que ustedes saben cuál es porque ustedes han dado genética y todo, pero que tiene una triada de 3. El síndrome de Ehlers-Danlos, que también es por problema de soporte, la osteogénesis imperfecta y el pseudoelastoma elástico. Dentro de las adquiridas, 1, el escorbuto. 2, la púrpura anafilactoide de Schönlein-Henoch. ¿Han oído hablar de esa, no? Obvio. Mi La compañera. prima de toda la vida. La crioglobulinemia mixta, la hiperglobulinemia mixta, las gamapatías monoclonales que van a dar, ¿ya han dado ya? ¿O van a dar en este ciclo, no? ¿O no? Sí van a dar. ¿No? A ver, busca ahí en tu sílabo. Gamapatías monoclonales, mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström. El exceso de glucocorticoides, esta es la más frecuente en el mundo actual. La púrpura ficticia y la púrpura fenil. Por eso, senil, cuando ustedes agarran los viejitos, ver, vamos a moverlo de aquí para allá, ahí mismo se le hizo porque le rompen los vasitos que están superficiales. Entonces, la púrpura, esta que le dije que se llama Rendu, Osler y Weber. Aquí, como mismo, ¿se acuerdan la célula de Dunning by Kingley? Que en realidad no fueron ellos los que lo descubrieron, sino fueron Evan y Sprung. Acá ha pasado lo mismo. Es un problema en el cual hay telangiectasias. Recuérdense que hay diferencia entre telangiectasias. Yo sé que ustedes son semiólogos, por eso les digo yo sé. Telangiectasia y arañas vasculares son diferentes. Yo sé que te has quedado así medio torombolo, pero hay diferencias. Búscala después, te voy a preguntar. Y malformaciones arteriovenosas. Este tiene una triada también. Ya es una enfermedad infrecuente. Yo conozco familias en Cuba, familias que padecen de eso. ¿Ya? No existe predilección, es decir, es inclusiva. Tiene mutaciones genéticas. Y acá donde tuvo la injusticia. El primero que lo descubrió fue este fue Lex, ese mismo que descubrió el Lex Carpenter. Y aquí solo dejaron a Rendu, a Osler y a Weber. William Osler, que está considerado el padre de la medicina, ¿no? De la medicina inglesa, Sir William Osler, así dice, Sir William Osler, que además de eso es el tipo que dijo: trata a tus pacientes y a sus familiares como quisieras que fueras tratado tú en caso de estar en igual situación. Ese dicho es de como mismo el otro dicho de existen enfermos y no enfermedades, que lo dijo José de Letamendi. Ustedes no van a aprender nunca eso porque eso no les interesa. Doctor, me sale que son los mismos, arañas vasculares que telangiectasias. De eso me acuerdo. Esto es lo que pasa. Primero, hay telangiectasias angiomatosas que no es generalizada, ¿no? Son lesiones en diferentes lugares. Es circunscrita, es neoformativa, son así manchas puntiformes rojo-violáceas que desaparecen a la vitropresión y laten a veces. Sangran fácil, dan hemorragias, dan hemoptisis, dan rectorragia, hematuria, y además de eso, el otro tema que tienen que tienen predisposición genética. Existen criterios que son los criterios de Curazao, que, como les dije, vienen por todos los lugares. Lo más importante es esto: tiene epistaxis, tiene telangiectasias y tiene antecedentes familiares. Yo conozco familias completas que tienen eso. ¿Cuáles son los criterios de Curazao? Epistaxis espontánea y recurrente, la telangiectasia, como les puse ahí, el labio, cavidad oral, dedo, nariz, las malformaciones que pueden ser malformaciones arteriovenosas o telangiectasia, y la historia familiar de primer grado. Si tú tienes 3 o más criterios es definitivo, si tienes 2 es probable, y si tiene 1 es prácticamente imposible, vamos a decir. ¿Ya?
o improbable. El hemangioma cavernoso, síndrome de Kawasaki-Meffy, van a ver acá, son hemangiomas subcutáneos, trombocitopenia, y así es como se verá, hemangiomas, y esto da una coagulación intravascular no diseminada o circunscrita acá. Se van los factores de las plaquetas y todos los vasos se van dañando, y esto solamente se cura con cirugía. No le voy a entrar mucho en ese tema. El síndrome de Marfan, que tiene una tríada de 3: alteraciones musculoesqueléticas, alteraciones cardiovasculares, ¿y cuál es la otra? Y manifestaciones oculares. ¿Ya? Las musculoesqueléticas, la aracnodactilia, la talla alta de la cifoescoliosis, las deformidades pectorales y la hiperlaxitud ligamentosa. Estos son los tipos que se meten de ahí dentro de la maleta. Los Contorsionistas. contorsionistas. ¿Ya? Las alteraciones cardiovasculares, que el daño más importante es a nivel de la aorta, ¿no? Pero se puede ver prolapso de la válvula mitral, insuficiencia aórtica, dilatación, aneurisma, disección de la aorta. Y en el caso de las oculares, ¿cuál es la manifestación más frecuente? La subluxación del cristalino y la miopía. Estas son manifestaciones que son de tipo congénito. Esta que está acá sí se ve en los grandecitos como nosotros. ¿Ya? Es decir, no le he querido atiborrar mucho, pero cuando yo estudiaba era otra época y sí había que aprendérselas todas. Y yo les aconsejo que se las aprendan todas. ¿Por qué? Porque tú no sabes la que te vas a encontrar. ¿Ya? La púrpura anafilactoide o púrpura vascular de Schönlein-Henoch es una enfermedad inflamatoria sistémica, como el paciente que está hospitalizado por ahí en medicina 240B. Como ustedes van a sentarse en los asientos afuera, no ven que hay pacientes adentro que tienen vasculitis, y hay un paciente con una vasculitis en la 240. Yo, que no voy a pasar visitas, que solamente voy a conversar ahí arriba, me entero de eso y ustedes no. Está en la página, en la cama 240B. Entonces se clasifica como una vasculitis leucocitoplástica. Esto tiene el paciente que está arriba, pero nadie quiere hacerme caso. Como yo no soy su médico, el paciente le pone tratamiento, mejora, le suspende, vuelve otra vez. Entonces yo le he dicho a los que están pasando visita ahí, ellos quieren seguir diciendo que están buscándole un cáncer a un muchacho de 23 años. Ya, entonces así se clasifican las vasculitis. Ya eso lo van a ver o no sé con quién en reumatología. ¿Ya? Pero estas son las clasificaciones actuales de las vasculitis. Y acá está Schönlein-Henoch. Más o menos se produce todo el daño inflamatorio. No le voy a decir que esto no le va a interesar mucho a ustedes. Y hay varias hipótesis patogénicas. La hipótesis del mimetismo celular, la hipótesis de activación del bystander, las hipótesis de autoalteración y las hipótesis de los superantígenos. Y muchas veces se puede asociar a microorganismos como alguna bacteria como el Streptococcus pyogenes, ese del grupo A que les expliqué el otro día, que ya ni se acuerdan por qué se llama el grupo A de no sé qué. El Mycoplasma pneumoniae, la Yersinia. ¿Tú sabes por qué se llama Yersinia? De Jersey. De New Jersey. No, de Alexander Yersin. Y después que la descubrió se llama Alexander. Cada bichito de eso tiene un nombre del que lo descubrió. Lo que pasa es que ustedes eso no le hace swing a ustedes porque no es importante. Ya están los virus de Epstein-Barr que vimos la clase pasada en síndrome mononucleósico, el parvovirus B19, varicela zoster, los citomegalovirus y los adenovirus, y puede ser también producido por otros bichitos como el Helicobacter pylori. 4 manifestaciones clínicas: una forma purpúrica, una forma articular, una forma renal y una forma abdominal. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a sacar? Purpúrica, renal y abdominal. Son 3, ahí están cerquita. Tú puedes, si eres un tipo light como yo, le pones tu mnemotecnia para.
Polibúrica abdominal, Forma, ¿no? Allá. Particular. Pues Para. Si eres político, le vas a poner APRA, Qué razón. ¿no? Entonces, la forma purpúrica, Ah, pero eso no. a diferencia de todas las lesiones vasculares, esta es una lesión vascular ¿de qué tipo? Inflamatoria. Es una vasculitis. Y en este caso, cuando tú le haces así a la lesión, sí la sientes. Así que, Esa es la clasificación de Fauci. Fauci es el tipo que escribió en el Harrison. Cuando ustedes abran el Harrison, dice Harrison, no sé quién, y Fauci. Y Fauci es el tipo que era el representante de Estados Unidos de la sanidad cuando COVID. Es que ustedes no leen nada, no tienen secuencia de... Entonces, esa clasificación de Fauci o Fauci, como ustedes le quieran decir, es palpable y no palpable. Cuando tú ves una púrpura palpable, es inflamatoria. Eso es importante, sí, es como el hematoma, ¿sí? pero palpable. Claro. Pero es una equimosis, es una púrpura. No, o sea, Es me refiero palpable. a la forma de la palpación, sería como un hematoma ahí. Palpable, la palpas y duele porque es inflamatoria. ¿Ya? Esa es la única porque es una lesión. Las lesiones vasculares no se palpan, las púrpuras no se palpan, pero en esta, por ser inflamatoria, sí se palpa y duele. ¿Ya? La forma abdominal, dolor abdominal tipo cólico, recurrente con náuseas, vómitos, puede haber sangrado, puede haber ilio. A nivel renal puede haber hematuria, proteinuria, síndrome nefrítico, nefrótico, cualquiera de esas causas. Y el articular lo que da es artritis, artralgia tipo el lupus, ¿ya? Es no deformante y además de eso afecta principalmente rodillas y tobillos. ¿Cómo es? Para. Purpúrica, abdominal, renal y articular. Si son políticos, 10 soles, ¿ves? Que ustedes pasan. Ahí está. Ahí está, miren. Para que no crean que me lo he inventado ahora. Hace 30 años. ¿Cuáles son las lesiones, los criterios diagnósticos más importantes? Una biopsia cutánea, a ese chiquito que está arriba le han hecho la biopsia cutánea. Le ha dado esto, pero no le hacen caso. Siguen peleándose ahí los profesores de ustedes. ¿Ya? Se vacila. Es que pasan trabajo con ver los pacientes, por eso la hospitalización está llena. Porque se pasan haciendo filosofía arriba con los pacientes por gusto. ¿Entiendes? Filosofía. ¿Eh? Y que yo creo que pudiera ser, y yo no sé qué. Yo mínimo agarrar a todos los meto en ChatGPT para que me diga algo. No, pues yo no puedo ver un paciente que tenga 3 días y yo no sepa lo que tiene. Open evidence. De verdad, eso a mí me da falta de aire, me da opresión en el pecho, que el paciente tenga 3 días y yo no sepa lo que tiene. Mínimo me voy a ChatGPT ahora que hay. De verdad. Y la biopsia renal, porque nos va a dar las alteraciones, ustedes saben, mesangiales. Esta es la biopsia, una glomerulonefritis mesangial o proliferativa. Creo que después de esto viene renal, ¿no? Sí. Casi siempre, miren, lo que hay acá es un depósito de IgA, ¿ya? De inmunoglobulina A en las paredes de los vasos y en el endocapilar, ¿no? Esa es la lesión. Esa imagen se la va a poner en el examen. ¿Qué cosa es? Una imagen. Fácil. Entonces, por eso, miren, eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Dolor abdominal, artritis, afectación renal y sí o sí esto. Entonces, eso hay que revisarlo para que lo tengan claro. El tratamiento, cuando es leve, tratamiento normal, analgésico, antiinflamatorio, ¿no? Pero ya llega un momento que tú debes usar glucocorticoides, como en los casos severos. Y yo le he dicho a los esos que estamos hablando, que trabajan ahí, si con esto no funciona, pásale esto. Porque si ya tú has tenido un fallo a esto, ¿no? Lo que pasa es que sí interesa acá, pero no tiene nada renal todavía. El chico hace fiebre, vuelve a hacer fiebre.
Entonces eso quiere decir que su problema no es la vasculitis, sino que tiene un daño sistémico que tú tienes que estudiar, ¿ya? Entonces, ese es el manejo y esto generalmente es lo que uno hace. En los casos leves, manejo sintomático, le puede dar paracetamol, en el caso le puede dar prednisona, le puede dar incluso como en bolos de metilprednisolona y la base valvar. Las púrpuras plaquetarias, esta la voy a hacer rápido. Pueden ser por alteraciones en el número que se llaman trombocitopenia, por alteraciones en las funciones que se llaman trombocitopatías. Y ahí están todos los signos. Yo me lo aprendí cuando yo me lo aprendí. Si hay trombocitopenia, ¿dónde está el problema? O que no se produce, acuérdense que ya les expliqué, o que no se produce, o que anda por donde no tiene que estar, o porque se destruye de exceso, ¿no? Ahorita ustedes son 100, ¿no? ¿Cuántos son? 72. Sí. Ya, por lo menos acá hay 50. El resto ya está muerto, no existe. ¿Eso ha sido por qué? Porque no se han producido. No es porque yo los he ido votando, sino porque no han venido, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos prefirieron ir a almorzar antes que venir a la clase. Por eso yo, siendo justo con ustedes, como yo no le voy a quitar el punto por no venir, como porque no puedo ser yo, porque si yo fuera el coordinador ya estuviera todo. ¿Ya? Mínimo me los desapruebo entonces en el examen. Examen diferente para ellos. Si no hay plaquetas, porque no se produce, porque está mal distribuida o porque se destruye. Pero si es en las funciones, ¿qué puede ser? ¿Cuáles son las funciones de la plaqueta? Primero, adhesión, agregación y liberación de grano. Cuando yo me lo estudié, así lo dividí. Pero lo he sacado, creo que de Harrison, no sé dónde, para copiar ahí en algún momento para que sea más largo. Entonces, la PTI, antiguamente llamada púrpura trombocitopénica inmune, idiopática, ahora se llama así, púrpura trombocitopénica inmune y ya se llama de otra cosa, de otro tipo. ¿Ya? Esta es una enfermedad autoinmune adquirida que se observa cuando el recuento está por debajo de 100, por eso les decía, por debajo de 100. Tiene un nombre. Yo de verdad que en algún momento de mi vida me sabía más los nombres de quien lo descubrió que de medicina. Pero ahorita me acuerdo de las dos cosas. Se llama esta enfermedad de 50 soles. Enfermedad de los 50 soles. No, que me lo digan, le voy a dar 50 soles. Blin Yape. Eso es GPT. Se llama así. Enfermedad de Werner-Hoff o Werner-Hoff. Es este señor que está acá, que fue el primero que la descubrió, que tiene una incidencia muy baja, aparentemente entre 0,2 y 0,4 por cada 10.000 habitantes, pero se ve frecuentemente y se prostituye también bastante. Es decir, la gente lo dice y lo dice, es como el síndrome mielodisplásico, que todo el que no sabe dice tiene un síndrome mielodisplásico. ¿Síndrome mielodisplásico es más frecuente en las mujeres o no son? Ustedes que le acaban de dar la clase el sábado. Ustedes van a ser de los que van a prostituir también. Doctor, ahora es trombocitopenia inmune nomás. Entonces, esta puede ser idiopática o primaria, que es la de ustedes, la que nunca saben la causa, ¿no? ¿Ya? Y las secundarias, hay infecciones como se ve en la sepsis, a colagenopatías, enfermedades del tejido conectivo, a procesos linfoproliferativos y asociados a infección por VIH, post-transfusional, que no se ve mucho, pero sí se puede ver, y la púrpura neonatal. Esto es más o menos lo que pasa, es decir, aparecen anticuerpos antiplaquetarios, y ahí hay opsonización de la plaqueta, se destruye la plaqueta por los macrófagos, se presentan los antígenos que se encuentran en las plaquetas, se estimulan los linfocitos B y hay anticuerpos cada vez más. Es todo un ciclo evolutivo y estas son las principales manifestaciones clínicas. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque te va a dar sangrado ¿qué? Interno. Por las cavidades, epistaxis, hemorragia, hematuria, rectorragia y sangrados en la piel, también hemorragia espontánea, sangrados en la piel. Y normalmente es muy fácil de reconocer. Esto se le hace hemograma ¿para qué? Para encontrar cómo están las plaquetas, los estudios serológicos para buscar algún que otro tipo de infección y los estudios de orina para buscar. Se le hace además el estudio de la médula ósea solamente
cuando el paciente, tú no encuentras una causa y tú has determinado que el problema no es de destrucción, como ocurre por ejemplo en qué, en la cirrosis hepática que le dije, la hipertensión portal, o cuando ocurre cualquier tipo de infección. El estudio de Helicobacter pylori, porque también puede ser producido por eso, aunque no se conoce, y nuevas pruebas que son los anticuerpos antiplaquetarios, que ya esto es otro nivel, pero sí tienen que saber que la búsqueda es eso, ¿no? De poder determinar. Hasta ahora, en mi pequeña experiencia en la que yo tengo, casi no se le hace ningún examen. Si tú de manera sistémica no encuentras algo, ya lo asumes como inmune, ¿no? Trombocitopenia. Entonces, la forma clínica, hay forma clínica aguda. Esto no lo van a ver en ningún libro de adulto. Lo van a ver en libro de adulto de medicina, no Kama Sutra, de adultos, de pacientes adultos. ¿Ya? Esto se ve en pediatría. Yo este cuadrito lo he sacado de los libros de pediatría que mis maestros me enseñaron. Aguda y crónica. La aguda es muy brusca y generalmente es en los niños. Hay que tener cuidado porque sí se mueren, ¿no? Generalmente hay una infección viral y de allí, bueno, las manifestaciones clínicas pueden ser igual, pero casi siempre son autolimitadas. ¿Qué quiere decir? Que se curan solitas o que tienen curación del 90%. A diferencia de la crónica, que es más lento, insidioso, no hay un cuadro específico, un estímulo específico, hay bastante sangrado, las plaquetas están entre 50 y 100.000, se producen anticuerpos, pero acá la curación es prácticamente mínima, menos del 10%. Esos son los pacientes que se atienden en hematología o en medicina interna de verdad. ¿Ya? Yo llamo a Justo López. ¿Conocen a Justo López, el endocrinólogo? ¿Cómo tú has cerrado la puerta? Ah, la he dejado abierta. No, pero ¿cómo la ha quedado? Justo López me llama, yo llamo a Justo López. ¿Conoces a Justo López, el endocrinólogo? Mejor que no lo conozca, espérate. Justo lo llamo y me dice, oye, hay una paciente acá que no sé qué, la puedes ver porque como eso yo creo que la puede ver un internista, ¿no? Como yo le digo en broma. No, ya tú no eres internista, me dice. Le digo, sí, sigo preparándome con pino, con factor, con terror, sigo bien preparado. Entonces, estos pacientes sí necesitan tratamiento largo. No vayan a grabar eso que después yo... ellos saben que broma. Son mis amigos. Entonces, la aguda, cuidado porque los pacientes se pueden complicar, ¿ya? Pero la mayoría se curan. Las crónicas sí necesitan un tratamiento porque estos pacientes no van a mejorar. Y las plaquetas siempre van a estar baja, no las vas a lograr subir. Vas a necesitar utilizar esteroides de forever o inmunosupresores, o cuando ya llegas a los extremos, que hay un síndrome que es síndrome de hiperesplenismo, que son los criterios de Damesché, que tú anemia, trombocitopenia, leucopenia mantenida, no respuesta al tratamiento con medicación, y que lo único que lo cura, ¿qué cosa es? La esplenectomía, sacarle su vaso. Entonces, puede llegar un momento en que tú tienes que sacarle el vaso a estos pacientes. ¿Para qué? Para que no haya destrucción plaquetaria. Las de tipo, el diagnóstico de tipo laboratorial, vamos a decir, si las plaquetas están muy bajas, tú tienes que iniciar el tratamiento con corticoides y de ahí vas viendo qué hacer con ellas, ¿no? Si están entre ya 30, 50.000, ahí, si el paciente sangra, lo tratas, y si está sintomático, lo vas evaluando. Pero si ya estás por encima de 50, generalmente lo que hace es buscar otras causas, evaluar. No, en realidad no es mucho. Esa es una enfermedad que como tú la diagnosticas, tranquila, no nos hagamos mucho problema con eso. Pero tiene un nombre bonito, ¿no? Púrpura, trombocitopénica, inmune, y la gente acá, ¿no? Entonces, igual como les decía, le hacemos tratamiento prednisona. Ustedes les han enseñado farmacología que la prednisona se da de 1 a 2, de 0.5 hasta 2 puede ser miligramos por kilo por día, y le vas pasando, le vas reduciendo progresivamente para que no haya rebote, ¿no? Porque si tú le das, pum, le baja, va a rebotar. Puedes utilizar, en el caso de que tenga ya trombocitopenia muy severa, el intaglobin o inmunoglobulina intravenosa, que se da de 1 gramo por kilo por día. Yo recuerdo la primera vez en mi vida que yo vi tratar con eso.
la respuesta es bien rápida. La PTI crónica puede llegar incluso a biológico como el rituximab. Y si hay falla de tratamiento, ¿qué le dije que le vamos a hacer? No sea que después yo le ponga el examen, no se lo diga a los que no vienen. Que yo le ponga, ante todo paciente con una PTI, con falla, tratamiento, la elección es una rayita nada más. No se lo diga a nadie para que... Te estoy dando la pregunta 1 del temario B. De los 4 temarios que hay. De los- 4 de la semana. Si se porta mal, le hago 20 temarios. No. Bueno, yo veo que se están portando mal, porque acá mira cuánto hay, no llegan a 40. Pero un solo temario para nosotros, para Pero a resto. ustedes les estoy diciendo las preguntas. A ellos no. Entonces, si ellos aprueban es porque ustedes son un chismoso. Yo le pongo esa pregunta y los desapruebo. Igual, porque no se acuerdan. Yo te lo estoy diciendo ahora, pasado mañana le pregunto y ya no está. No, de verdad. Esplenectomía ya. Ya, ¿entendió? Entonces, esos pacientes sí hay que hacerlo. Hay que hacerle esplenectomía y tranquilo, no pasó más nada, todo feliz, porque ya el vaso, ustedes saben que el vaso tiene como muchas tortuosidades así. Y la plaqueta, como está dañada, con anticuerpos, pasa por ahí, la secuestra o la rompe, la secuestra o la rompe. Es como una anemia hemolítica, pero una trombocitopenia de tipo hemolítica. Entonces tú tienes que sacar el vaso para que cuando pase por allí no le pase nada. ¿Ya? Entonces, en el caso de pediatría no le voy a hablar mucho de eso, pero más o menos lo digo. Los criterios de hospitalización, esto es importante, porque a veces nosotros vamos a hospitalizar a todo el mundo. No, tranquilo. Casi nunca se hospitaliza de acuerdo a la edad, pero sí cuando el recuento de plaquetas está muy bajo se pueden hospitalizar ¿cómo es? Para poderlo estabilizar un poco, ¿no? Y después les voy a dar el alta para el tratamiento. Entonces, si el paciente toma antiagregante, si el paciente lo van a operar, si le van a hacer algún procedimiento, si sangra frecuentemente, cualquier de ese tema lo puedes hospitalizar, pero tratar de no hospitalizar porque estos pacientes casi siempre están un poco deprimidos por las otras enfermedades. Fíjate que les he enseñado cuántas causas son, yo solamente les estoy dando las más básicas, pero sería bonito que algún día se sienten con un libro de medicina. Tú estás sentado así con un libro de medicina así a leer y con una libretica a garabatear. Eso es importante para que la tengan. Hemos visto algunos ejemplos de vasculares. ¿Cuáles hemos visto? De las vasculares, Rendu-Oller-Weber, Casabas-Merry, Egler-Danlos, Marfan. Hemos visto, hay más. No le he hablado del escorbuto, porque le he dicho que el escorbuto es una enfermedad. Yo les expliqué, creo que en semiología o no sé, en algún lugar de la vida, por qué es importante el escorbuto. Incluso el otro día le he conversado en anemias megaloblásticas acerca del escorbuto. Pero ya ustedes no se acuerdan, ¿ven? Se lo dije en rayita. Ya sé lo que va a venir en el examen. El escorbuto es importante en el mundo porque el tipo que la descubrió, que ustedes no saben quién es, Ah, fue el primer ensayo clínico. por Ya me eso es acordé. importante el escorbuto, yo se lo dije en semiología. Sí. James Lynn hizo el primer ensayo clínico de la historia, porque agarró que todos los marineros que venían desde Europa hasta América llegaban allá con escorbuto y al final se dio cuenta que era por déficit de frutas y las frutas contienen vitamina C y por eso a partir de ese momento a todos los barquitos le pusieron frutas y se acabó el escorbuto. Que chupa el limón. Manzanas, ¿ya? Entonces, hemos visto eso. Hemos visto de las plaquetas, le he dado algunos ejemplos, pero sería bacán que ustedes se sienten como yo a escribir en una libretica. Después no se la van a volver a leer nunca más, pero la tiene de recuerdo del trabajo que pasaste. Yo la tengo en mi casa bien, con mucho cariño. Se la voy a traer la próxima clase que demos de epidemiología. Es decir, cuando demos epidemiología, que puede ser mañana, ¿ya? Cuando yo me acabe de enterar qué clase es la que le voy a dar. Porque en realidad no le he dado clase de epidemiología porque no sé qué clase me toca. Porque dice acá mi asesor Mauro que lo que me toca a mí es el capítulo 4 del libro. Sin embargo, en el sílabo el número 4 dice otra cosa, que no tiene nada que ver con el capítulo 4. Entonces, por eso yo no le he preparado una clase, pero si me averiguas bien hoy, yo te la hago en la noche. La clase.
Entonces, de los problemas de coagulación, el más importante, el más bonito para estudiarse y toda esa historia, ¿cuál es? Las hemofilias. Las hemofilias son daños en los factores de la coagulación. 8 que da la hemofilia, ¿cuál? A. 9 que da la hemofilia B. Y hace años, cuando yo estudiaba, había una C que era la hemofilia, perdón, el 11 que era la hemofilia C. A la hemofilia B se le llama enfermedad de Kresmas. Y también hay uno por ahí que es la enfermedad de von Willebrand, que es afectación de ¿cuál factor? 4, 5, 6, 8, 15, 25. Hace, Natalia nada más así. Para que yo le diga, para. Bueno, te Para. Sí. La enfermedad de von, acuérdense de la fisiología. El factor de von Willebrand está pegadito por detrás al factor 8. ¿Eh? ¿Ah? Sí, entonces sí se saben, ¿ya? Entonces se produce ese tipo de lesiones y también tiene un nombre de un chamaco que la descubrió, que es John Conrad Otto. Él la descubrió y esta sí es una enfermedad complicadita. Yo tengo pacientes que acá, bueno, en realidad no tengo pacientes como dice el doctor, pero los pacientes que la atiendo, hay hijos, 3 hijos de la misma familia que tienen tratamiento, son de atalaya. El otro día me he encontrado a su mamá por acá y me ha saludado. Entonces, esta sí es una entidad mediada por el sexo, cromosoma X. Por eso, casi nunca, para no decir nunca, hay mujeres con hemofilia. Por eso, casi nunca, porque el 90% se ha muerto en la primera menstruación. Entonces la naturaleza no es sabia, es selectiva, porque el que no se muere, ¿ya? Entonces es muy infrecuente, ¿ya? Entonces esto está en el brazo largo del cromosoma X. Hay algunas manifestaciones. Acá el tema es básico, ya no lo voy a andar leyendo lo mismo en todo. Da hemorragias en la piel de tipo hematomas. Da hemorragias dentro del cuerpo, hematomas en el psoas, hematomas renales, hematomas hepáticos, hematomas esplénicos, hematomas cerebrales, da hemartrosis y todas las lesiones cutáneas, pero siempre son hematomas. Además de eso, ¿qué cosa? Epistaxis, todos los sangrados con los diferentes tubitos, ¿ya? O huequitos. Esto, ténganlo en cuenta que se requiere un mínimo del 25% del factor 8 para que haya una hemostasia normal. La mayoría de los pacientes cuando tienen síntomas es porque tienen menos del 5. Por eso, ¿cuál es el tratamiento? Ponerle factor 8. No tiene otra opción, ¿ya? Entonces, la hemofilia severa generalmente es menos del 1%, la moderada entre 1 y el 5 y la hemofilia leve más del entre 6 y el 40. Acá, hemorragias espontáneas, puede haber hemorragia cuando hay lesiones menores y allá solamente cuando hay lesiones muy graves o hay operaciones, procedimientos. Entonces, en el caso de la severa, casi siempre tiene hemorragia, vamos a decir así, 1 o 2 veces por semana, 1 vez al mes y casi nunca solamente en algunos casos específicos con diarrea. Y estas se caracterizan por hemorragias articulares, las hemartrosis. Cuando ya tú ves que un paciente, eso es importante que lo sepas, porque el hemofílico con tratamiento no sangra. Y cuando tú ves que empieza a sangrar es porque no es necesario a veces ni calcularlo, ni dosificarlo. Es suficiente que tú sepas que si sangra en la articulación, ya está acá. Y muchas veces esa articulación queda deformada, porque son tantas las artritis, hemartrosis, artritis que se fibrosa y se queda deformada la articulación. Entonces, estas pueden tenerla algunas hemorragias articulares y aquellas generalmente es infrecuente, ¿ya? Entonces, los exámenes complementarios no les voy a entrar mucho. Coagulación, ¿cómo va a estar este? Pudiera estar prolongado porque ya ha pasado toda la vida por ahí arriba, ¿ya? Sí. El tiempo de protropina, acá, ¿cómo va a estar? Normal.
porque el factor 8 no es de los 2, 5 que les dije de la extrínseca. Entonces, por eso va a estar, ¿qué cosa? Normal. Por eso es importante que ustedes sepan que este es, ¿qué cosa? Normal. Porque este mide, ¿qué cosa? La vía extrínseca. Y el factor 8, ¿qué mide? La vía intrínseca. ¿Entendió? Solo eso le va a permitir, usted no tiene que hacer más exámenes. Si tú estás pensando en hemofilia, este tiene que estar normal y ese puede estar prolongado. ¿Ya? Puedes dosificar el factor 8, en el caso de la hemofilia A, 9, la hemofilia B. Acá hay test de Bethesda que son ya un poco más específicos, que lo que detectan son anticuerpos que inhiben los factores de la población 8 y 9. Estudios genéticos un poco para determinar la mutación que se produzca, y el otro es el monitoreo terapéutico en el cual le vas administrando tratamiento. Lo que pasa es que este no es muy frecuente, primero porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en los últimos tiempos, Salud, por ejemplo, ha tenido una crisis de abastecimiento de medicamentos grandes, y uno de los medicamentos que está prácticamente agotado, que han tenido que comprar así a lo que cueste, ha sido factor 9. ¿Ya? Factor 9. Entonces, esto no es para jugar, para hacer estas pruebas terapéuticas. Cuando tú lo sabes, le pones, pero es también un monitoreo terapéutico. ¿Ya? Entonces, las imágenes tú lo que vas a buscar es si hay algún hematoma no sé, en el cuerpo. En el tratamiento profiláctico, en el caso de la profilaxis primaria A, el tratamiento es regular. Tú tienes que darle prácticamente todo el año, reponerle el factor de la coagulación. En el B, ya acá, normalmente tú le vas haciendo poco a poco, pero de manera continuada, pero comienza cuando el paciente todavía no tiene hemartrosis ni nada de eso. Cuando tiene hemartrosis, ¿qué es? Severa. ¿Ya? La secundaria A es el tratamiento regular y continuado a largo plazo, que comienza de 2 o más, pero con hemartrosis, y los pacientes ya tienen más de 2 años. Acá está, ¿qué dice qué? La primaria A o B es menos de 2 años, y se diferencia en que la A tiene hemartrosis y la B no. Y acá, después de 2 años, con lo mismo. ¿Ve que se entendió facilito? Yo sé que sí. Entonces, la pauta de 25 a 40 unidades por kilo de factor 8, 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, o en días alternos, como tú quieras hacerlo. Y en el caso del factor 9, de 30 a 40 unidades internacionales por kilogramo de peso, 2 veces a la semana o cada 3 días. Ese es el que no hay acá. Y siempre tienes que mantener, ¿qué cosa? El nivel de factor 8 por encima de 1 unidad o del 45-50%. Tenemos plasma fresco congelado, tenemos crioprecipitado, tenemos concentrado de complejo protrombínico, factor 8 y 9 y el factor 7 activado. Acá solamente así lo que vamos a hacer, el plasma fresco lo van a obtener. A diferencia, yo les decía en la clase anterior que a diferencia de la sangre, tú la puedes donar y guardar. ¿Se acuerdan que conversamos en la clase anterior? En este tú lo donas y lo tienes que poner en menos de 3 horas. ¿No? Se le hace aféresis, se obtiene y se indica cuando hay que indicarlo. Pero este plasma fresco congelado, a diferencia de los otros, este sí puede durar ¿cuánto? 2 hasta 3, 4 años. ¿Ya? Este. Pero en las plaquetas, el que le vas a hacer aféresis, no. ¿Ya? Entonces, acá tú le vas a hacer, le vas a indicar a la hemofilia A, la hemofilia B, siempre y cuando no tengas los factores de la población. Entonces, el crioprecipitado es un hemoderivado en el cual el plasma se congela y se descongela después, ¿no? A 4 grados centígrados, Celsius, se centrifuga, y lo que queda ahí, eso crioprecipitado, se almacena a menos 18 años hasta el periodo de 1 año. Este tiene factor 8, factor del von Willebrand, fibronectina, fibrinógeno, trazas de factor 3 y los anticuerpos anti-A y anti-B. Concentrado de factor 8, los derivados del plasma y los recombinantes. ¿Ya? Esto solamente para que sepan que lo utilizamos para restaurar los niveles plasmáticos, para evitar que haya ¿qué cosa? Sangrado. ¿Ya? Generalmente lo que necesitamos es, como les decía, mantener los niveles de factor 8 como les habíamos dicho. ¿Ya? Entonces, niveles sostenidos
son más del 15%. Esto sépanlo para que después lo tengan claro, no para el examen, sino para la vida. Ya, que cada unidad internacional por kilo de este factor 8 va a elevar 2%. Es decir, que si tú le vas a pasar 10 unidades, ¿cuánto le vas a pasar? ¿Cuánto le vas a haber subido? 20%, 40% más o menos. Es decir, por cada una unidad que tú le pasas 10, ve, va a subirte. Entonces, es fácil que tú lo vayas calculando sin tener que volverle a hacer el examen. Es como cuando tú le indicas transfusión de sangre a un paciente. ¿Qué vas a hacer? Le indicas tu transfusión de sangre y ya no le vas a hacer hemograma después porque ya sabes más o menos lo que le va a subir. Que le baje después no quiere decir que sea. Ya, entonces, ya les decía, esto le había dicho anteriormente, el factor 9 igual, lo mismo, ya, pero sin embargo acá cada unidad, en vez de tener incrementar 2%, este sube entre 1 y 1.5% y la vida media de 18 a 24. Estos factores, esto no se lo aprendan, si quieren, pero sí tenganlo, sepan que hay en algún lugar para que sepan qué le van a poner. Si el paciente tiene cualquiera de estos temas, esa va a ser la dosis, pero normalmente está entre 0,3 a 0,5 unidades por mililitro, hasta 1 en dependencia de lo que vaya a hacer. Como ves, ante una cirugía mayor, sí hay que ponerle lo que se necesita. El concentrado de factor recombinante, ya ese es mucho más, ese es el que tenemos actualmente, ¿no? Que es un agente hemostático que se utiliza cuando el paciente está sangrando y lo que hace es activar es decir, por otro mecanismo, el factor 7 la vía intrínseca. Como les digo, hay miles de enfermedades acá. Acá solamente hemos visto